Bueno, se cortó la llamada. Esto de Zoom, que se corta. Bien, continuamos. No nos pasó este test method. A ver, ¿qué sucedió? Vamos a poner un punto de interrupción acá. Clic derecho. RAM ¿Qué te test. dio el log del test? No lo vi. A ver, acá abajo está. ¿Qué dice? Ah, no, me falló en el primero. Ni siquiera falló en el que queríamos que falle. No, no me lo actualizó. Ahora lo vemos. Esto quiero que esté en un costadito. Bien, ahí está. Y esto lo llevo para allá. Así no ocupa tanto. Bien. F10. ¿Qué fue lo primero que hicimos en este test method? Instanciamos la clase plato. Instanciamos la clase carta. Y vamos al método agregar opinión. Con F11 entramos en el método agregar opinión. ¿Y qué pasó? Puntajes lo agrega. Agrega también el otro puntaje. Y vamos al método agregar plato del objeto carta, que es del tipo carta. ¿Y qué sucede con estos platos? Nos devuelve nulo, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí. Hay que instanciar ya la Entonces, lista de ¿qué va a platos. pasar acá? El objeto falta la instancia de ese objeto, ¿no? Null reference exception. O sea, O necesitamos sea, agregar instancia. la lista de platos no puede agregar un plato porque todavía no existe en memoria ese objeto, lista. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, como decían recién, tenemos que agregar ahí arriba la instancia de la lista. Fíjense que se hace un new del tipo de dato, que es list de platos, y después se pone el paréntesis. Ese también es un error. A veces no funciona y es porque faltan los paréntesis. En definitiva, es un constructor de listas de platos. Sí. A ver, Ahora tiene que probemos funcionar. ahora. Volvamos al test method. Una vez más. Le puedes dar, si no, desde la vista que tenías recién, Sí. al método. Botón derecho del método y corre. Veamos ahora qué tenemos en platos. Ya nos devuelve, no nos devuelve null. ¿Lo ven? ¿Qué nos devuelve? Count igual a 0. O sea, ya hay una colección sin datos, pero ya hay un espacio reservado de memoria, nos lo resolvió el, el, el garbage collector al asignarle un espacio gracias a este new list de plato. O sea, ahora ya me agregó este plato y ya una vez que pasó por esta línea, por la línea 19, pasamos por la colección de platos. ¿Cuántos platos? ¿Qué nos devuelve count? Nos devuelve la cantidad 1. Es decir, que tiene un plato en la posición 0 y es el plato papas a las francesas, que tiene un precio base, pero bueno, no tiene el cocinero, pero está perfecto. Y veamos que nos devuelve la siguiente línea. ¿Cuál es el plato con mejor opinión? F11. Y veamos, declaramos el plato, instanciamos un plato. ¿Cuál es la mejor opinión? Ingresa a esta colección de platos y pregunta si el promedio de este plato es mayor que el mejor promedio que tiene asignado. El primero era 0. El mejor plato pasa a ser este plato que estaba recorriendo y le asigna la mejor opinión al siguiente, a esta variable. ¿Sí? Como solamente tenemos un único elemento, ya nos devuelve cuál es el mejor plato. ¿Cuál es ese mejor plato? El único, el papas a la francesa.
Y esto nos debería devolver OK. ¿Sí? Este test method pasó. Este test method lo voy a volver a correr. Voy a correr todos. Desde acá. Este no lo pasa. ¿Por qué no lo pasa? Ah, porque estábamos con el problema del cocinero, ¿no? Que que el esperado era jorge@gmail, y esto nos está devolviendo, nos tiene asignado un cocinero. Así que, en verdad, esto debería ser un not. Bien. Expectativa, esperado, Jorge. Y que recibió, no posee un cocinero asignado, el plato milanesa con papas fritas. Entonces tiene que ser un not equals. Ahí mejoré mi unit test, lo vuelvo a correr. A ver si pasan todas. Y los 7 métodos los cumplimos. Bien. Todo esto fue para hacer el ejercicio 5, que habíamos leído al principio. Necesitamos conocer el cocinero que tiene mayor cantidad de platos, utilizando el modelo del 4 o modificando. ¿Quién lo resolvió? Así no solamente estoy desarrollando, sino quiero ver otra alternativa. De hecho, dijimos que también este es un espacio donde queremos ver las resoluciones de los demás, porque si no, no me molesta que me vean desarrollar y programar, pero la idea también es que participen ustedes. ¿Alguno tiene su solución para compartir? Todos morimos en eso. Bueno, pero ahora tienen más contexto. ¿A alguno le queda una duda de cómo resolverlo? A grandes rasgos. Ya metimos un poco de práctica con listas. ¿Se sienten como para poder encararlo ahora? Recuerden, para mí, la mejor forma de solucionarlo con lo que tenemos hasta el momento es poniendo un método en la clase carta. Bien, ahí nos está comentando Jorge que él todavía no sabría cómo poder resolverlo. ¿El resto? Vamos, anímense. Algunos, no hace falta que lo resolvamos ahora, pero queremos ver si tienen más herramientas como para poder encararlo ahora. ¿Alguno no entiende la consigna? Partamos de la base. Buenísimo, Diego. Chicos, sí, ahora está más claro. Y eso, la herramienta de los test unitarios, buenísimo. Perfecto. ¿Alguno tiene dificultad con la consigna en sí? No cómo resolverla, sino en entender qué es lo que está pidiendo. Bueno. Recuerden, Andrés, si te parece, se lo dejamos para hacer y así seguimos avanzando. Porque si no se nos va la clase. Dale, dale. Perfecto. Para la clase que viene, queremos ver la solución del ejercicio 5 con ambas alternativas, basándose con el modelo de clase que actualmente tienen y con otra propuesta, ¿no? Con el punto 5.2. Recuerden, Sí, ya lo comenté antes, pero lo repito,
está grabado, ahí va, pero repito para que lo tengan en mente. La carta es la que tiene todos los platos. Por lo tanto, en el método carta van a tener, obtener el cocinero con más platos. ¿Sí? Y la forma de obtenerlo va a ser recorrer en principio todos los platos, porque son los platos quienes conocen al cocinero. Una vez que recorren todos los platos y tienen todos los cocineros, tienen que fijarse qué cocinero tiene más platos. O sea, son como dos partes. El algoritmo está en dos partes. Primero, obtener los cocineros y después verificar qué cocinero tiene más platos. ¿Sí? Cuando hagan la segunda alternativa, donde el cocinero conoce los platos, es más fácil la segunda parte, ¿sí? La de contar La cantidad de los platos. platos. Porque una vez que ya tienen el cocinero, ya tienen cuántos platos tiene cada uno. Es un ejercicio para pensar. Me parece que la parte del uso de listas ya está, de cómo probarlo ya está. Bueno, falta amigarse con la programación orientada a objetos y pensarlo de esa manera. ¿Sí? De quién es la responsabilidad, quién conoce a quién y quién le pide qué dato quieren. ¿Sí? La idea es que ahora se pongan ustedes con eso. De todas formas, le vamos a compartir una idea, digamos, de cómo resolverlo. Bueno, Andrés, ¿querés que repasemos la diapositiva de la teoría de toda esta parte, como para que tengan un lugar donde ir a consultar? Y Dale, después dale. seguimos con la siguiente parte, digamos, de A ver, la guía. te propongo lo Sí, siguiente. O les propongo a todos lo siguiente. Pero primero tú ok, Mati. Ahora veamos lo de colecciones. Les damos un break de 20 minutos porque ya nos vieron desarrollar casi 1 hora y cuarto. O no, más, 2 horas y cuarto. Y en el interín, en esos 20 minutos, les pedimos que aquellos que no tienen grupo, que es un buen momento para que se empiecen a dividir, y cuando volvamos, todavía no, cuando volvamos, si no tienen grupo, los dividimos nosotros, los profes. Y empezamos a hablar un poco sobre el TP y de los grupos. ¿Te parece, Mati? dale. Entonces ahora veamos la teoría de colecciones. ¿Querés que proyecte yo? ¿Querés proyectar vos? Es lo mismo, estoy buscando donde tengo, un segundo, compartir. Decime si se está viendo. Ahora sí. Vamos. Repaso express. Colecciones. Bien. ¿Qué es una colección? Bueno, como bien dice acá, una colección es un tipo de dato que actúa como un contenedor para un conjunto de esos objetos. ¿Sí? Hasta acá suena muy parecido a array. Es un contenedor para, para un conjunto eh, no quiero decir variables, De elementos del mismo tipo. de elementos del mismo tipo, ahí me gustó más. Cuando definimos un vector, automáticamente le estamos indicando cuál es el tamaño de ese array. Y obviamente de qué tipo es. Es un array de enteros, es un array de dobles, es un array de caracteres. Y le identificamos de 40 posiciones, de 100, de 10, de 5, de 2. Bien. En cambio, con las colecciones tenemos una mayor flexibilidad.
no le indicamos cuál es el tamaño que tiene. Solamente lo creamos y lo vamos agregando elementos a esa colección a través de los métodos que vimos recién. El método add, el método remove, obviamente para quitar, la propiedad count que nos devuelve la cantidad. Y acá nos indica que el framework de .NET se definen las colecciones en los namespace System Collection y System Collection Generics. Automáticamente, cuando creamos un proyecto, nos agrega System Collection Generics, pero está bueno saberlo en cuál es el espacio de nombre donde tenemos estas clases. En ese namespace van a estar todos los tipos de colecciones que nosotros podemos utilizar. Ahora, ¿qué es con generics o sin generics? Bien. La verdad es que toda colección tiene que ser de un tipo definido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros en .NET tenemos la clase más general de todas, la que está más arriba en la jerarquía de clases, que ¿cómo se llama? Si recuerdan, a ver si me lo ponen por chat o me lo comentan. ¿Cuál es la clase más genérica? Objeto. El object. Claro, muy bien. El object es la clase de la cual heredan todas las demás clases. Todos ¿Sí? los objetos de .NET heredan de esa clase. Claro. Entonces, esto nos permite que nosotros podamos tener una colección, sea una lista, una pila, lo que fuera, que contenga objetos que heredan de ese object. Y los manejamos a todos de la misma manera, ¿sí? Es como un agrupador genérico, ¿sí? Lo que nosotros estuvimos utilizando en el ejercicio recién, que tenía los corchetes angulares y adentro especificábamos la clase que íbamos a utilizar, o sea, qué iba a contener esa lista, eso es el template o los generics, ¿sí? Entonces, cuando creamos una colección con generics, le estamos diciendo qué tipo de dato o qué clase va a contener. Y no podemos agregar, o sea, en el add no podemos meter otra cosa que no sea eso. Ahora, cuando es sin generics, ¿sí? O sea que no especificamos esa clase, lo que va a pasar es que le podemos agregar cualquier cosa, cualquier tipo, cualquier clase. Podemos Eso ingresar parece, una sí, fecha, podemos ingresar una persona, un plato, un un alumno string o un entero. string. Eso a priori parece una ventaja. ¿Qué les parece a ustedes? Pero a mí me enseñaron a desconfiar. Si parece tan bueno es que algo malo debe tener. Una ventaja engañosa, dice Jorge. El tema es que cuando yo le pida elementos a esa lista, no voy a saber qué tipo de elemento estoy obteniendo. Porque no es una lista estricta de, por ejemplo, platos. Entonces puedo obtener algo que no sea lo que yo estoy buscando y al parsearlo mal o al castearlo Castearlo. mal, me dé un problema en tiempo de ejecución. ¿Sí? Ahora, las colecciones con o sin generic son herramientas. Está en la mano del desarrollador cómo las utiliza. ¿Sí? Más adelante vamos a ver qué cuidados hay que tener. Bien. Bueno, Eh, justo un mm, resumen de lo que comentaba Mati. Las colecciones no genéricas o sin generics no son fuertemente tipadas porque no le especificamos cuál es el objeto, el tipo, sino que vamos agregando de diferentes tipos. Como bien dijimos, un string, un entero, un plato, un cocinero. Lo vamos agregando. ¿Sí? Está para destacar la palabra que no es fuertemente tipada, una colección sin generics. Bien, al momento de almacenar los objetos, se convierten al tipo object y para obtenerlo se debe convertir al tipo de dato en cuestión, o sea, lo estamos casteando.
Y acá hay algunos ejemplos de colecciones no genéricas. Tenemos array list, hash table, stack y cola. ¿Sí? Digamos, vamos a tener estos mismos tipos, tanto con generics o sin generics. La diferencia entre cada uno de estos es cómo gestionan los elementos cada uno. ¿Sí? No sé si ustedes vieron stacks y queue, filas y colas. LIFO y ¿Alguna vez? FIFO. Ups. Sí, se vieron. Bueno, después hay algunos tipos particulares, como el hash table, que se valen de un procesamiento de la información, por ejemplo, en el caso del hash table, para no repetir los elementos que le vamos agregando. O sea, cada uno tiene su particularidad, ¿sí? Hay diccionarios, hay un montón de tipos. Pues a medida que lo vayamos necesitando, los vamos a ir comentando. Bien, ¿qué es generics? ¿Sí? Y aparece de vuelta ese corchete angular, T. Son tipos parametrizados soportados por el CLR. Un tipo parametrizado es aquel que puede definirse sin especificar los tipos de datos de sus parámetros en tiempo de compilación. Nos dan la posibilidad de declarar clases, estructuras, métodos e interfaces que actuarán uniformemente sobre los valores cuyos tipos se desconocen a priori. ¿Sí? O sea que el tipo que desarrolló la lista con generics no sabía qué tipo iba a recibir. ¿Sí? Y son recién especificados al momento de su utilización. Bueno, acá hay un ejemplo de una clase que acepta generic. Ustedes podrían realizar sus propias clases, ¿no? O sea, no es solo para las listas, para las colecciones el uso de generics. Es una herramienta general del lenguaje que permite esta cierta abstracción, ¿no? Del tipo de dato que estás utilizando. Pero bueno, acá vemos las colecciones genéricas. No tenemos que hacer el unboxing y boxing. ¿Qué es unboxing y unboxing? Es castearlo, agregarlo y descastearlo, ¿no? No tenemos que estar casteando en tiempo de ejecución. No le decimos, este es un tipo de plato. Le agregamos un plato y ya sabemos que cada elemento es un plato. Lo vimos en el for each, donde preguntamos el promedio, el plato con mejor promedio, o cuál es el promedio del plato. O sea, le pedimos a la lista de platos, le pedimos un elemento y nos devuelve un plato, no nos devuelve otra cosa. Entonces, esto simplifica la tarea en tiempo de ejecución, porque es directo, digamos. Le pedimos un elemento y lo obtenemos, punto. Con generics, sin generics, lo que hay que hacer es el casteo. En este caso no estamos ingresando nuevos elementos a la lista, y vemos que podemos ingresar tanto un string como un int. ¿Sí? Bien, acá estamos pasando el espacio de nombre largo, System Collection Generics List. ¿Y cuál es el T? En este caso es un string. Y acá lo estamos instanciando, ¿no? Y cuando agregamos, utilizamos el método add y automáticamente la primera línea nos da OK. Pero la segunda línea nos va a arrojar un error. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? No es un tipo de dato Porque compatible. es un entero. Exactamente. Bien. Veamos el ejemplo de arriba. Esto es con generics. En cambio, el ejemplo de arriba no arroja error de compilación. Pero es algo que no es lógico, ¿no? Le estamos pasando un string, después le estamos pasando un 2, después podemos poner a esta lista texto un plato. Y eso ya carece de sentido. Pero bueno, ahí está en el desarrollador. Si por ahí en la posición del 1 al 10 tiene
usuarios o los últimos usuarios logueados. De la posición 11 en Son adelante, casos particulares, digamos. En general conviene usar colecciones con generics, y tenemos que saber que si usamos sin generics se nos puede embarrar un poco la cancha, ¿no? Como para dejarles esa idea. después tenemos un tipo de colecciones genéricas que se llama diccionario. Y como dice su palabra diccionario, dentro de un diccionario, ¿qué tenemos? Un conjunto de palabras, ¿no? ¿Y vamos a tener palabras repetidas en el diccionario? No, porque tenemos la palabra y tenemos su definición, ¿sí? No hay 15 palabras importantes. Tenemos una sola definición o tenemos un conjunto de definiciones, pero no se repite importante varias veces, sino una sola vez. Claro. O sea, tenemos una clave. Una clave de búsqueda, digamos, que es la palabra, y lo que buscamos obtener es la definición, ¿sí? Que sería el valor de lo que buscamos. Exacto. Acá vamos a ver una comparación. Vean la siguiente. Bueno, esto es instancia, una clase de diccionario, un objeto del tipo diccionario, se llama usuarios. El primer parámetro es el entero, es entero, y el segundo parámetro es un string. Veamos lo que estamos haciendo cuando llamamos a ese constructor, que en la primera posición del corchete angular tiene un int y en la segunda un string, estamos diciéndole al diccionario, ¿sí?, que su estructura se tiene que conformar de esa forma. La clave va a ser un entero, la clave de búsqueda, y el resultado a buscar, o el valor, va a ser un string. ¿Sí? Eso podría... es como para extender un poco el corchete del array con el contenido. Acá vos podés hacer que el que indexa, ¿sí?, o sea, la clave de búsqueda, sea un entero o cualquier cosa. Bien, seguramente a algunos le debe estar llamando la atención esta línea, ¿no? ¿Sí? ¿No? Lo que está haciendo acá es instanciando un objeto diccionario con ese tipo, ¿no? Con clave entera, valores del tipo string, y ya le va asignando elementos. O sea que acá, cuando ya instancia, ya este usuario, este diccionario de usuarios, ya va a tener dos elementos, el elemento 0 y el elemento 1. Después agrega el elemento 2 y el elemento 3. ¿Cuántos elementos tiene después de procesar esta línea? Son 4, ¿no? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Queda claro que siempre que trabajemos con un diccionario, una colección de tipo diccionario, cada elemento de la colección es un par. ¿Sí? Clave-valor. Lo que O sea, el pasa, elemento del diccionario no es Roberto, por ejemplo. Es el par, la clave y el valor. bien. Esto es todo lo que tenemos de colecciones. ¿Y qué hacemos? Le damos unos minutos. ¿Alguna duda hasta acá? Les voy a dar una pista. Perfecto, no hay ninguna duda, al menos por el lado de Jorge. Yo cuando resolví el ejercicio 5, ¿sí?, utilicé un diccionario para saber. Utilicé como clave del diccionario los cocineros. Y como valor, la cantidad de plato que tenía cada cocinero, ¿sí? Entonces, recorría los platos y siempre que obtenía un cocinero de un plato, lo guardaba en el diccionario.
Al principio la cantidad de platos era 1, era ese que estaba leyendo. Pero si después encontraba otro plato que tenía el mismo cocinero, hacía que para esa clave de cocinero tuviera un plato más. Entonces incrementaba el entero como la parte par del valor. Es una muy buena alternativa para poder resolverlo. Ujú. Si lo hacen por ahí, ya van a practicar el diccionario, que es un objeto poderosísimo, una colección de las más útiles. Bien. Bueno, ¿qué hora es? Son 1:30. ¿Te parece, Mati? Sí, nos 20 quedan 8 minutos. minutos. Ujú. Sí, perfecto. También le podemos ir pasando ya la siguiente guía, que es la de objetos, pero no la inicial, sino la que ya tiene más consignas, un poco más complejas. Así ya lo van teniendo. Y sí, cuando volvemos hablamos un poco del TP y definimos los equipos. ¿Están ahí? ¿Alguna duda con algo? No. Yo tengo una pregunta Sí. en Dictionary, Sí. que Bien. tenía clave y ¿qué más era? Valor. 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 ¿Qué sería eso de clave y valor? La clave sería lo que usás para buscar, digamos. Claro. O sea, siempre que vos agregás algo en el diccionario, tenés que proveerle una clave de búsqueda y el valor en sí que querés guardar. Por ejemplo, en el caso que les comentaba yo, podría ser la clave de búsqueda a un cocinero y el valor, la cantidad de platos que hizo ese cocinero. Pero podría ser un montón de cosas. Podría ser un string, ¿sí? Que te sirva como clave de búsqueda y algo que querés guardar para ese string. Por ejemplo, no sé, una parametrización, una configuración de algo. Pones valor que configurás, mejor dicho, nombre de la propiedad que querés configurar y un valor. Por ejemplo, no sé, si estás Ahora sí. hablando de definición de tamaños de una interfaz de usuario. Por ejemplo, alto igual tantos píxeles, ancho tantos píxeles. Y después ¿Y usas el puede haber más diccionario. de un valor? No. No. O sea, la estructura que tiene el diccionario es clave o valor. Es más, Ahora, podés hacer una cosa hermosa, que es un diccionario que la clave sea un entero o lo que vos quieras, y que esto sea una lista de valores. de valores, de strings, por ejemplo. U otro diccionario. O sea, Muy la estructura rebuscado. básica del diccionario es clave-valor. Clave, Pero valor. vos podés, digamos, anidar con otras estructuras. Incluso podrías hacer que la segunda parte o el valor del diccionario sea un par de valores. Que si se fijan en la parte de abajo de la presentación, hay una estructura que es par clave valor, key value pair. Esto es algo particular, justo, ups, esta línea no la quería poner, deshacer. Solamente con las colecciones del tipo diccionario sucede esto, que tenés una clave key value pair, eh, clave valor, clave par de clave valor. Y vean que tenemos una key y un value. Por lo general, uno no suele utilizar. ¿Recuerdan la colección de platos? Ya era un objeto propio, ya es un plato. O era una colección de enteros, o era una colección de string. En este caso, lo que contiene el diccionario, en verdad, es esto, ¿no? Un key Muchos value elementos de pair. ese tipo. Ujú. A ver, es una herramienta más.
está bueno que se utilice. El ejemplo que acaba de dar Matías de cómo resolver lo de los platos es una muy buena herramienta, un buen uso del diccionario, pero no es que tienen que usar diccionario sí o sí. para Pueden todo, claro. usar otras alternativas. No sé si Eso, si contestamos quieren, tus dudas. Sí, sí. buenísimo. Si tienen dudas de una colección, por ejemplo, yo digo, tengo este escenario y necesito agrupar los elementos de tal manera. Si quieren, coméntenlo en el canal de clases y nosotros capaz les decimos, bueno, usa ese tipo de colección. No sé, una lista, o un array list, o un hash table, o lo que fuere. La diferencia es cuál se adecua mejor a lo que ustedes quieren hacer. Bueno, ¿alguna duda más? Nos quedan 3 minutitos. Yo no, profes. Buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿En qué horario volvemos? Dámosle 20 minutos. Dale, a las 9, a las 21. Perfecto. Bien. Bueno, si no hay dudas, hasta las 21. Hasta las 21. Chau, chau.